Esta tarde en Frecuencia Pública, en este especial del lunes 11 de septiembre, cuando justamente hoy se cumplen oficialmente los 50 años del golpe cívico-militar, queremos seguir ahondando sobre lo que ha sido también esta fecha, esta más que efeméride, esta oportunidad para reflexionar y sobre todo para un nunca más. Estamos con Cristina Moyano, historiadora, decana de la Facultad de Humanidades de la USACH, para hablar un poco también de lo que se vio los días previos a este lunes. El llamado a todos los partidos políticos a suscribir un compromiso por la democracia, que fue uno de los principales hitos llevados adelante por el gobierno del presidente Gabriel Boric en este contexto. Y en los días previos también el mandatario insistió en que existe una verdad histórica contenida en los informes Rettig y Valech, pero que existe la necesidad de encontrar también un consenso a nivel político. Chile Vamos, como parte de la oposición, ha preferido una declaración propia. Esos son los antecedentes de la política. Pero junto con saludar y agradecer a Cristina Moyano que esté con nosotros acá en Radio USACH, quiero hablar un poco también de los conceptos que hay detrás aquí. ¿Cómo estás, Cristina? Decana, bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Algo que me comentabas fuera de micrófono y el rol que te ha tocado como historiadora de los años, el periodo que te ha tocado a ti como especialidad o que tú has elegido, más bien como parte de tu profesión y siendo de la USACH. Cuéntanos cómo han sido estos días previos a este lunes 11 de septiembre. Bueno, han sido meses. Han sido meses bastante agitados, con una agenda muy cargada que suele ocurrir en los momentos en que se conmemoran 10 años. Pasó algo similar en los 40. Pero creo que hoy día se han tocado temas muy significativos que van a marcar la conmemoración de los 50 años, que están contenidos respecto del concepto de historia, por un lado, a propósito de si se puede cerrar o no se podemos cerrar o dar vuelta a la página de la historia. Sobre este periodo, el tema de la verdad histórica y el tema de si se pueden construir narrativas oficiales o que contengan consenso respecto de lo que pasó durante el periodo de la Unidad Popular y el golpe de Estado y la dictadura militar, que es una tríada que no podemos, digamos, descontinuar, digamos. En ese sentido, Cristina, me gusta mucho lo que dices porque te quería preguntar, ¿qué es lo que se entiende hoy? ¿Cómo se conceptualiza desde la historiografía, desde tu especialidad, lo que es la verdad histórica? ¿O es un concepto que viene más bien desde el vulgo, fuera de la academia, o la academia también lo recoge y lo conceptualiza? Bueno, la verdad histórica es uno de los conceptos quizás más trabajado en teoría de la historia, en epistemología, pero yo creo que hay una distancia importante respecto de lo que se discute en la academia, respecto de cómo lo entiende, como dijiste tú, el vulgo o las personas que no se dedican a este campo disciplinario. Porque en la escritura histórica, como dice Paul Ricoeur, el historiador y la historiadora tienen un pacto de verdad con el lector. Es decir, cuando uno escribe un texto de historiografía, uno sabe que nunca va a poder reconstruir la totalidad de lo ocurrido y que eso no tiene que ver con que no tengamos todas las fuentes o que estemos en un periodo muy atrás o muy cercano en el tiempo, sino que tiene que ver con que la verdad histórica es un constructo interpretativo que siempre está sometido a constante revisión a propósito de los presentes en los que esa verdad se inscribe. Entonces, la verdad histórica es siempre parcial, es siempre relativa y siempre es frágil. Frágil porque se está permanentemente rearmando. No complementando en el sentido de que sea una verdad que vaya sumando como más verdades para llegar a una verdad total y absoluta. Y robusta. No es así la verdad histórica. Qué bueno el ejemplo que me diste, porque yo estaba pensando en esos términos. No es así y creo, o sea, por lo menos historiográficamente yo no creo que eso sea así. La verdad histórica es un tipo de afirmación que hacemos los y las historiadores respecto de preguntas que nos hacemos respecto de problemáticas que se configuran en una relación entre pasado y presente, o presente y pasado. Entonces, en ese sentido, nunca vas a tener una verdad cerrada.
Y por eso es que los historiadores y las historiadoras podemos volver permanentemente sobre el pasado que no está cerrado, sino que está siempre abierto al ejercicio de contrainterpretación y de interpretación. Pero muchas veces cuando yo te decía hay un pacto de verdad, cuando alguien toma un texto de historia, y tiene la confianza de que quien escribió esa narrativa se siguió la regulación, por decirlo de alguna manera, metodológica que tenemos que tener todos quienes hacemos ese ejercicio de investigación, y que por lo tanto lo que está allí es verdadero. Así ocurrió. Nosotros sabemos que es una representación de lo que pudo haber ocurrido, y que se juegan allí elementos de plausibilidad del relato, de lo que una sociedad está dispuesta también a creer como verdadero, y esas cosas van cambiando en el presente y impactan sobre el pasado. Por lo tanto, ese pacto de verdad es un pacto que está por sobre la escritura, por decirlo de alguna manera. La investigación histórica tiene elementos de imaginación controlada, como dirían algunos historiadores y teóricos, pero sabiendo aquello, cuando alguien toma un libro de historia, dice, bueno, aquí yo voy a encontrar la verdad. Y eso es algo propio, digamos, de la disciplina y del carácter del sentido o el uso público que tiene nuestro quehacer. Y en ese sentido tú no vas a poder decirle, mira, en realidad usted está leyendo una interpretación. O sea, la gente toma un libro de historia y dice, así fue la conquista de América, así fue la colonización de la Araucanía, etcétera. Entonces, a través del tiempo, no es que los textos de historiografía, por ejemplo, sobre el movimiento obrero, sean una sumatoria o una evolución, y la verdad actual sea más verdadera que los primeros textos que se escribieron sobre aquello, sino que tiene que ver con ese diálogo que te digo yo, y que se establece entre presente y pasado, y la plausibilidad. Y sobre la plausibilidad quisiera muy brevemente indicar que, por ejemplo, hace 30 años atrás o 40 años atrás, no era plausible en este país indicar que habían víctimas de violación a los derechos humanos. O había mucha gente que creía que eso no había ocurrido, que los detenidos desaparecidos estaban en otros países con otras señoras, con otras familias, ¿cierto?, que los asesinatos políticos no fueron tales, y en ese sentido había una sociedad, un porcentaje importante de la sociedad que no estaba dispuesta a aceptar que aquello había ocurrido en Chile, pese a la numerosa documentación y registros memoriales que teníamos al respecto. 40 años después o 30 años después eso había cambiado. Sin embargo, hoy día de nuevo está puesto en relativismo. No porque se niegue que haya habido violación a los derechos humanos, de hecho la derecha no lo ha negado, solo que ha vuelto a poner el discurso de que los derechos humanos pueden transarse o pueden ponerse en suspenso por otros elementos más importantes, como son la seguridad, el derecho a la propiedad y otras cosas que muchos de nosotros pensábamos que ya nunca se iban a poder poner en una misma línea o en una misma balanza. O hay algunos que aún siguen hablando de atropellos o abusos en vez de violación a los derechos humanos. Sabemos que las palabras son importantes. Estamos con la historiadora y decana de la Facultad de Humanidades de la USACH, Cristina Moyano. Interesante cuando nos explicabas que este constructo sujeto a revisión, que es la verdad histórica, desde tu especialidad, no desde la historia, no como lo entendemos nosotros de la ciudadanía, los mismos medios de comunicación, que a veces abusamos de los temas o de los conceptos sin saber bien de qué estamos hablando, hacer las distinciones. Interesante porque cuando tú decías, no es que se va sumando con el tiempo y con la idea lineal del tiempo hacia el progreso, y ahí estoy parafraseando algo que tú señalaste en la inauguración que me encantó. Tengo la misma visión, sin estar en tu zapato, del tiempo, cuando hablabas en la inauguración de la USACH es un museo. Y cuando pensamos, por ejemplo, cómo se van revelando cada vez más y develando los archivos desclasificados, la información, uno podría pensar que esta verdad histórica es menos vulnerable, más que a ser revisada, a negarse. Pero aún así encontramos hoy justamente
esas dudas o esa parte de la historia que se niega en los relatos más que oficiales, en los relatos de las personas que están con micrófono, que tienen cierta representatividad o que tienen cierta tribuna. Y es bastante peligroso, y por eso te pregunto, ¿por qué hoy a los 50 años pareciera dar la idea de que retrocedemos en validar o tener una claridad en esta verdad histórica sobre este piso mínimo que tú mencionabas? ¿Por qué se da? Yo creo que esa pregunta tuya es bien difícil de contestar con una sola variable. Yo creo que hay un tema contextual, coyuntural, importante. La derecha en particular, y la derecha más conservadora y más cercana al pinochetismo, que yo creo que ha estado en nuestro país presente, pero que ha tenido hoy día la oportunidad de expresarse con mayor fuerza a propósito del resultado contingente de las elecciones para el proceso constitucional número 2. Entonces hay un elemento coyuntural importante. Eso ha permitido que ciertos sectores de la derecha, que antes podrían haberse quedado callados, si es que no hacían defensa directa, digamos, de lo que fue el golpe de Estado, hoy día sientan que tienen legitimidad política para poder expresar aquello. Entonces hay un elemento coyuntural importante. Lo otro, yo creo que no ha habido tampoco por parte de los propios partidos de derecha, y aquí hablo de toda la derecha en general, un ejercicio de autocrítica respecto de sus propios comportamientos en lo que fue la dictadura civil-militar. Y en tercer lugar, creo que hoy día la derecha está usando, porque eso es, no es que lo esté criticando, pero hay que saber leerlo, está haciendo un uso político del pasado, asemejando esta idea de la inseguridad, la inflación, el tema del crecimiento económico, etcétera, como si estuviéramos casi en el mismo momento de la Unidad Popular. Y creo que eso es muy nocivo, que se puede entender en términos de estrategia política, pero uno quisiera creer que pasados 50 años esa estrategia no se ocupara, pero se está haciendo, y eso forma parte de la racionalidad política contingente. Yo creo que nosotros en Chile no hemos logrado construir y consolidar una cultura del nunca más transversal en la sociedad. Y si se hizo solo a nivel de cierta élite, porque hay un sector importante de la población que todavía cree que violar los derechos humanos puede ser transado a cambio de otros bienes u otros beneficios sociales, y creo que en eso hemos fallado todos, desde las instituciones escolares hasta la institucionalidad política presidencial, parlamentaria, etcétera. Cristina Moyano, tú hablabas de este nunca más, que todavía está al debe, y también se habla de los cómplices pasivos, por eso también se le agrega el guión cuando uno habla de gobierno militar y cívico-militar, para ver también esa intervención de esos poderes económicos, empresariales, políticos. Y hace poco, la semana pasada en esta radio, una diputada del Partido de la Gente se mostraba en su discurso muy sensible al tema de la violación a los derechos humanos, que lo decía como tal, pero le parecía casi como inoportuno o algo que abusaba a la izquierda, a su juicio, de hacer esto como un acto país. Dio a entender, lo dijo así, que era para unos pocos, no reconociendo la responsabilidad consabida, declarada, del Estado, de agentes del Estado. ¿Cómo se entiende una interpretación así? Bueno, Steve Stern, un historiador norteamericano que escribió unos libros muy interesantes sobre la memoria en Chile, cuando Pinochet estaba detenido en Londres, que se publicó su primer tomo de la trilogía de la batalla de la lucha por el corazón y la memoria, y las mentes, Steve Stern
reconoce 4 memorias emblemáticas, y una memoria emblemática que él reconoce la memoria como caja cerrada, como olvido. Esta idea de que es olvido y silencio, que es, mira, estos son temas que dividen, estos son temas que efectivamente le pasaron a un sector de la población y que además viene con otros elementos que nunca se han eliminado del discurso, que a nadie le pasó gratuitamente. Sí. Es como... ¿Te acuerdas el algo habrán hecho? Sí, exacto. O sea, a nadie que no hubiera estado participando activamente de un proyecto de transformación radical de la sociedad le tocó vivir esta experiencia, lo que no es verdadero, por cierto. Pero... y aunque fuera. Y aunque lo fuera, claro. Pero tampoco es verdadero. Entonces, la idea de caja cerrada. Es decir, cerremos este capítulo que es un trauma en la historia de Chile y demos vuelta a la página, miremos hacia el futuro, porque estos temas que nos dividen como chilenos solo no nos impiden avanzar hacia adelante. Ese es un discurso que está instalado en la sociedad chilena desde el inicio de la transición, que está instalado en la sociedad chilena con la ley de amnistía que aplica Pinochet, digamos, durante la dictadura militar, y que uno podría compararlo con otros procesos internacionales donde también ha primado esta idea de que hay ciertas cosas que pasan en las sociedades que es mejor guardarlas para que la sociedad pueda mantenerse unida. Sin embargo, hay ciertos traumas y ciertos episodios de nuestra historia que son tan dolorosos que nunca se cierran totalmente. Entonces, Steven Stern reconocía que había otra memoria importante, que era la memoria como herida lacerante, esa herida que tú puedes ver la cicatriz, que tú crees que está sanada, pero que al primer, roce, vuelve a abrirse la herida. Esa es la herida que nosotros tenemos en Chile y que lamentablemente sigue abierta porque no ha habido en nuestro país un proceso de justicia real ni un proceso de reparación a las víctimas que sea real. O sea, si todavía en este gobierno, 50 años después, tenemos que establecer un comité de búsqueda porque hay gente todavía que no sabemos dónde está, aunque haya sido un porcentaje de la población que a la diputada del Partido de la Gente le parezca insignificante, todavía sigue estando allí y se transfiere de generación en generación. Esa herida no se va a cerrar. Y cuando nosotros sabemos que además los testigos se están muriendo, que los militares en la mesa de diálogo mintieron, que dijeron que habían cuerpos que habían arrojado al mar y que después encontraron enterrados en otros sectores, entonces no se pueden cerrar esas heridas. De hecho, se van llenando de nuevas infecciones. Y eso está, digamos, en nuestra sociedad, y yo creo que esa disminución de decir no nos pasó a todos es no darse cuenta de que el Estado, que es el que tiene el monopolio de la fuerza, no puede aplicar esa fuerza sin regirse por las normas del derecho. Y cuando lo hace, lo que hace es precisamente quebrantar el sistema democrático. Entonces, cuando la derecha y sumo allí los discursos del Partido de la Gente, ponen esto como si esto fuera la izquierda víctima de su propia tragedia, sí, porque esa es la lectura. O sea, sí, ustedes son víctimas de su propia tragedia. O sea, su tragedia es haber hecho un mal gobierno y ahora ustedes quieren además arrogarse ese carácter de víctima, que es lo que está en el libro de Mansuy. Por ejemplo, me parece que es una lectura muy... ¿El Mansuy sobre Allende? Sí, muy odiosa y que no colabora precisamente a esta idea, porque la derecha en el libro de Mansuy no tiene ni un rol. O sea, es el mal gobierno de Allende, es la izquierda, son los errores de la izquierda que terminan en este episodio tan violento en la historia de Chile, pero donde pareciera ser que los otros eran meros espectadores. Entonces, creo que en eso... inevitablemente, más allá de las representaciones que tengan los actores, nosotros también sabemos que vivimos en una sociedad donde los medios de comunicación en Chile son partidarios de ciertas posiciones políticas y han alimentado este tipo de relatos durante mucho tiempo, y eso se va instalando digamos de generación en generación. Y si hoy día hiciéramos lo que hizo Patricio Guzmán cuando
después que, digamos, cuando viene a Chile a mostrar el documental, que es... el nombre del ¿La batalla de Chile? ¿La original? Claro, pero después le hace un segundo documental donde va a colegio y muestra la batalla de Chile a gente que no vivió el golpe, y se repiten en esas discusiones en la sala de clase, en colegios donde había niños de 15 y 16 años, los mismos debates que existían en el año 70 y en el año 73. Tú dices, bueno, aquí hay una sociedad que sigue con las mismas heridas abiertas, y pese a que los actores no son lo mismo y muchos de nosotros no hayamos vivido directamente ni la Unidad Popular y algunos tampoco hayan vivido el golpe, eso se sigue transfiriendo generación en generación, y por lo tanto yo veo muy difícil que se llegue ni a un consenso respecto de lo que pasó si no hay medidas de reparación estatal, y eso solo lo puede hacer el Estado, medidas de reparación y de justicia que tiene que implementar los poderes del Estado. Cristina Moyano, historiadora, decana de la FAU, la Facultad de Humanidades de la USACH, nos acompaña esta tarde acá en Frecuencia Pública en este especial. Hoy, 11 de septiembre 2023, a 50 años de ese fatídico día de 1973. Quiero retomar lo que estábamos hablando de este documental de Patricio Guzmán, donde, a propósito de sus 3 partes, maravillosa, porque es uno de los registros audiovisuales más poderosos que agradecemos tanto. En la batalla de Chile, tú comentabas un documental que se pone, comillas, a prueba en los colegios para ver cómo la gente reacciona y qué opina de eso. Y demos el nombre, pues se nos había quedado en el tintero. Sí, La memoria obstinada, del año 97, es decir, un año antes que Pinochet fuera detenido en Londres. Quiero saber tu opinión de cómo ha llevado a cabo en este contexto tan complejo el presidente Boric, con tanta presión, no solo la conmemoración misma, sino el hecho de hablar, por ejemplo, de un relato común, cuando la propia senadora Isabel Allende dijo que es absurdo pretender una verdad oficial. ¿Fue equivocado, a tu juicio, por parte del gobierno insistir en ese camino, dadas las circunstancias? Sí. Yo creo que soy más partidaria de lo que dijo la senadora Allende. Creo que lo que el Estado podría hacer, o lo que el gobierno podría hacer, es construir su relato. Los relatos, digamos, ni siquiera los relatos estatales son relatos comunes. Los relatos siempre son de actores en particular. Normalmente los que predominan son los relatos de las élites. Entonces yo creo que intentar hacer un relato común no solo es inoportuno, sino que además es imposible. So pena de tener que negociar o claudicar con una serie de categorías conceptuales que yo creo que ni el propio presidente quisiera haber claudicado. Entonces me parece que ahí, en ese sentido, distinto es un compromiso muy, digamos, de civilizatorio, de decir que tenemos que defender la democracia y que ojalá nunca más haya un golpe de Estado en Chile, a tratar de construir un relato donde ese nunca más tenga un sentido, porque los nunca más siempre tienen sentido. Y creo que allí hubo un error político. Las razones podrán estudiarse, digamos, con más detención conforme tengamos más elementos para saber por qué quiso llegar a esa discusión, pero yo creo que hoy día lo que se ve en el Parlamento, el clima que hay en el debate político, que la presidenta Bachelet dijo que era un clima tóxico, sí, ¿cierto? Es inapropiado para llegar a este tipo de relatos que a lo más podrían haber generado un relato que ni siquiera le hubiera hecho sentido al sector más partidario de Gabriel Boric. Y en ese sentido, el apostar por resguardar, consolidar, proteger la democracia.
Ese yo creo que debería haber sido el camino. Desde el inicio deberían haberse iniciado. O sea, me parece, por ejemplo, que en ese sentido el plan de búsqueda es una excelente iniciativa en pos de estos elementos que están al debe en la sociedad chilena, que tienen que ver con justicia, con verdad y con reparación. Y en ese sentido, el presidente no tendría que haberle pedido permiso a nadie para iniciar aquello. Yo creo que incluso hubiera en esa línea aunado a algunos sectores de la centro derecha que son más pro-democráticos, dispuestos a colaborar en lo que sabemos que es una deuda que tiene la élite política chilena, sean o no sean, hayan o no hayan estado presentes en ese momento, porque yo creo que allí, por ejemplo, cuando alguien dice, no, yo no viví en ese tiempo, yo era muy pequeño, es desligarse precisamente de que uno forma parte de una sociedad y que en cualquier momento uno puede actuar en pos, digamos, de ese elemento que implica aportar a la paz social, a la ciudadanía crítica, etcétera. Por eso Yo tengo mis diferencias, por ejemplo, cuando se habla de la dictadura cívico-militar. Creo que hay que hablar de una dictadura civil-militar porque lo cívico tiene otro sentido. ¿Pero el golpe? Y el golpe fue militar. Para mí el golpe fue militar. Independiente de la participación para propiciarlo o en la inversión que viene de Estados Unidos. Sí. O sea, yo creo que hay que buscar un concepto que permita dar cuenta de la participación que tuvieron los civiles. Pero lo ejecutan los militares. Exactamente, pero es un golpe militar. Como figura. Exactamente. Y eso no desdibuja el papel que jugaron los civiles, pero además lo cívico remite a una esfera que tiene una connotación positiva. De comportamiento, exacto, ¿no? Sí. De valores. Sí, y creo que no está bien utilizado. Voy a hacer la precisión, me gustó y comparto tu argumento. Sí, y también decir, por ejemplo, que en esa misma línea, a propósito de estas miradas, el otro día en el seminario que tuvimos acá de la jornada de escuelas de historia, el historiador chileno belga Jorge Magasic dijo que pusiéramos atención al discurso de Salvador Allende que hizo cuando la última transmisión de Salvador Allende. Por alguna razón se tergiversó una parte de su discurso que es muy relevante, que tiene que ver cuando Allende refiere a las grandes alamedas. Sí. En todas partes está escrito, y así se repite muchas veces, que se abrirán las grandes alamedas. Sí. Pero el discurso no dice eso. El discurso dice, otros hombres en otros tiempos abrirán. Sí. Sin el C. Lo leí en un libro que hicieron también esa precisión y es bastante interesante. Es interesante porque Allende no estaba pidiéndole a la élite o a otros actores, sino que al propio pueblo a que con las luchas sociales reconquistara la democracia en Chile. Creo que eso es un buen elemento para repensar la participación de los civiles en este proceso. Y ya que hablabas, Cristina Moyano, de la figura del expresidente Salvador Allende, ¿qué te parece también que el gobierno haya propuesto revisar también, o el intento de revisar lo que fue el gobierno de la UP y el mismo rol que tuvo el presidente Allende? Yo creo que todos los procesos históricos siempre están abiertos a ser revisitados. Yo no creo que haya que aplicar censura a aquello. El punto es si vamos a revisar la UP para tratar de llegar a este acuerdo para que la derecha te apoye y te firme nunca más. En eso yo no estoy de acuerdo. Porque mirar la unidad popular implica, por lo demás no es que sea un periodo que no se haya estudiado. O sea, creo que sería interesante ponerlo en debate, pero no para enjuiciarlo. O para ponerlo en juicio histórico y que ese juicio permita decir, bueno, sí, aquí hubo estas equivocaciones y entonces por eso entendemos el golpe. Yo creo que en ese sentido el debate que hubo en torno a los 40 años y el Museo de la Memoria, por ejemplo, lo que escribió Magdalena Krebs respecto de esto, de algo que la derecha siempre ha planteado, que no podemos, que para entender el golpe de Estado en Chile tenemos que entender la unidad popular. Para entender la figura de Pinochet tenemos que entender a Salvador Allende. Claro. Y yo creo que no hay nada que pueda explicar un golpe de Estado en Chile ni las barbaridades ocurridas, ni siquiera los errores de un gobierno o la mala gestión de un gobierno puede
llevarnos a justificar lo que pasó en nuestro país. Por lo tanto, a mí me parece que esa necesidad de establecer contextos explicativos que terminan justificando lo que viene a ocurrir posteriormente es un error. Sin embargo, no es un error y siempre está abierto la necesidad de remirar desde nuestras perspectivas contemporáneas los procesos históricos del pasado, y la UP no es un proceso que tenga que estar cerrado ni que tenga que estar cercenado, digamos, de ser estudiado, de ser revisitado y de ser reopinado tampoco. Y haciendo el ejercicio para terminar, Cristina Moyano, en relación a lo que podría pasar el 2073. Juguemos un poco con esa situación, el centenario del golpe. Hoy estamos viviendo la conmemoración de los 50 años, del medio siglo, que es quizás para nuestra mentalidad, ¿no?, respecto al tiempo, hasta hoy y hasta que sea el siglo, la fecha o la cantidad de años más importante, junto quizás con la década que fue al inicio, pero estamos en plena dictadura, el 83. Entonces, ¿qué elementos cree que podría tener? Porque también uno se pregunta, como hoy estamos revisando la guerra civil de 1891 todavía, que ya son un poco más de 100 años ya, pero es interesante cómo esa perspectiva del tiempo, tomando los elementos que tú señalabas, de lo dinámico y también de lo coyuntural, no sabemos qué vamos a estar. Sé que vamos a estar. Bueno, nosotras no, pero no. Digo, claramente nosotras no. Digo, el país, Chile, qué sé yo, nuestros nietos, qué sé yo, nuestra parentela. Pensando en un escenario que también responde a su coyuntura. En el ejercicio de cuando a ti te ha tocado revisar lo que pasó 100 años atrás. En primer lugar, yo creo que esta es la última conmemoración del golpe donde nosotros vamos a tener a los testigos directos vivos. Y eso es algo de lo que tenemos que ser muy conscientes en esta conmemoración, porque en 10 años más, la gente que hoy día tiene 80 o 90 años y que fueron los actores, digamos, más incidentes, ya no van a estar con nosotros por razones obvias de la esperanza de vida. Creo que ni 100 años ni 200 años van a borrar de nuestra historia este episodio. Probablemente, y eso no lo podemos saber porque también va a depender mucho de qué es lo que esté pasando en el momento de la conmemoración, cómo se van a ir realizando estas medidas de reparación y de justicia que están pendientes. Y lo digo porque todavía sigue siendo un tema de debate, por ejemplo, la colaboración francesa con los nazis. Todavía sigue siendo un debate lo que fueron los nazis en Alemania, pese a la cantidad de años que ha pasado. Y a diferencia de la guerra civil de 1891, que fue una guerra donde murió mucho más gente de la que murió durante la dictadura militar, esa fue una guerra, primero fue una guerra, sí, en primer lugar, y donde la gente murió en contexto de guerra. Y murieron muchos, digamos, militares o gente que estaba vinculada a las tropas. Y si bien afectó a un sector importante numérico de la población, era gente que de alguna otra manera estaba vinculada al ejército, que se unió sabiendo que esas eran las reglas del juego. Pero son dos bandos que se enfrentan, por eso es una guerra, claro. No como dice el sociólogo Manuel Guerrero Antequera en su libro La sociología del masacre, esto fue una masacre perpetrada por agentes del Estado, un terrorismo de Estado. Exacto. Entonces, si uno mira, por ejemplo, que rápidamente, después de 1891, hay un proceso de reconciliación muy, muy rápido. O sea, a los 7, 8 años, los balmacedistas ya formaban parte nuevamente de las coaliciones gobernantes. Eso aquí en Chile no pasó. No solo porque la dictadura duró más tiempo y que lo que puede haber durado el grupo que derrotó a Balmaceda, que por cierto no instala una dictadura propiamente tal, o la dictadura de Ibáñez. Creo que este episodio de la historia de Chile está muy bien retratado en lo que Elizabeth Lira y Brian Lofman, en un libro precioso sobre los procesos de reconciliación en Chile, dividen en dos
parte de nuestra historia, en las suaves cenizas del olvido y las ardientes cenizas del olvido. Y yo creo que el golpe de Estado del 73 va a seguir en las ardientes cenizas del olvido, 100 años después. No me imagino que eso pueda superarse, porque la brutalidad ejercida sobre la población, los delitos de lesa humanidad y lo imprescriptible de los crímenes nos vuelven permanentemente sobre esos episodios del pasado. Piensa tú que en el 2002, creo, 2004, Maurice Papon, que era el último sobreviviente que quedaba del colaboracionismo francés, fue enjuiciado cuando tenía casi 90 años. Entonces uno puede decir, bueno, no van a quedar actores vivos, pero también se pueden tomar represalias contra o hacer justicia, como se le quiera llamar, con los hijos, etcétera. Eso se recrea. En Argentina, por ejemplo, el movimiento hoy día más activo en términos de derechos humanos ya no son las madres ni las abuelas, que muchas han fallecido, sino que son los nietos. Exacto. Entonces, podemos suponer que este va a ser un tema que se va a mantener candente o ardiente en la sociedad chilena si es que no avanzamos en procesos de reparación y justicia que permitan efectivamente una reconciliación en la sociedad chilena. Cristina, muy agradecido por tu reflexión, por tu análisis, por compartir con nosotros acá en Radio USACH. Recién conversábamos con Pepe Ruano y a propósito de lo que decías Argentina, muy interesante también cómo se abren otros actores y actrices, agentes sociales por el cambio en la mirada, en la reflexión histórica también, de cómo uno dice, porque yo sea hija, sobrina, prima, hermana o incluso madre de alguien, no me impide tener mis propios valores. Y tú hablas de Argentina y de ahí nace justamente esta grupo que antes se llamaba Hijas e Hijos, ahora son familiares de genocidas, ¿no? Y que luchan justamente por la verdad y la justicia. Y Pepe Ruano es parte de aquello. Para finalizar, ¿tú sueles vivir de una forma particular los 11 de septiembre, sobre todo el día de hoy? ¿Algún rito personal o tu foro interno se moviliza algo? Yo vengo hace muchos días sintiendo mucho dolor. Bueno, yo normalmente asisto a una romería barrial. Yo vivo en el barrio Yungay. Y bueno, para mí esto es un día muy, muy doloroso familiarmente, así que no te podría decir que es un día ni siquiera de conmemoración, es un día de duelo. duro. Sí. De duelo. Muchas gracias, Cristina Moyano.